El año era 1988. La Guerra Fría había llegado a su ocaso, pero los susurros de la paranoia aún recorrían los pasillos del poder en Gran Bretaña. En lo profundo de las tierras altas de Escocia, oculta de miradas indiscretas, yacían los restos de una base militar desmantelada. Antaño un bastión estratégico durante la Segunda Guerra Mundial, ahora una ruina olvidada, enterrada bajo tierra. Hacía tiempo que los soldados la habían abandonado. El lugar era frío, húmedo y se desmoronaba bajo el peso del tiempo, con túneles que se extendían como venas a través del corazón de la montaña. Para la mayoría, no era más que una reliquia, pero para unos pocos, dentro del Ministerio de Defensa, era el sitio perfecto para algo que nadie debía ver. El paisaje que rodeaba la base era tan desolado como la propia instalación, salvaje, inhóspito y absolutamente abandonado. Las colinas escarpadas se extendían por millas, cubiertas de brezo oscuro azotado por el viento, que parecía absorber la tenue luz del cielo gris. El aire era frío y húmedo, con olor a turba y lluvia, y el viento aullaba a través de los valles, con un lamento lúgubre que helaba los huesos. El cielo, perpetuamente nublado, proyectaba una palidez fantasmal sobre la tierra, como si el sol hubiese abandonado aquel lugar hacía mucho tiempo. Incluso los lugareños, esas almas resistentes que vivían en los dispersos pueblos al borde de las tierras altas, hablaban de la zona en voz baja. La llamaban un lugar maldito, donde la tierra misma parecía guardar rencores. Nada crecía allí, salvo los tercos parches de hierba y musgo que se aferraban a las rocas dentadas. No había aves en el cielo, y el sonido de animales era conspicuamente ausente, como si incluso la naturaleza hubiese decidido que esa parte del mundo era inadecuada para la vida. Bajo la superficie, los túneles laberínticos de la base se adentraban profundamente en la roca, una vasta red de pasadizos olvidados y cámaras reforzadas. Las paredes, húmedas, cubiertas de condensación, mostraban el concreto agrietado y corroído. En los niveles inferiores, el agua se acumulaba estancada y pestilente, y los ecos lejanos de los pasos del equipo resonaban inquietantemente por los corredores. Cuanto más descendían, más opresivo se volvía el ambiente, pesado, como si el peso mismo de la montaña presionara sobre ellos. Las luces, escasas y parpadeantes, apenas lograban abrirse paso entre la penumbra, proyectando sombras que se retorcían en formas extrañas sobre las paredes. Cada curva, cada rincón, daba la sensación de internarse en las fauces de alguna criatura antigua y olvidada que dormía bajo la montaña. El aire se volvía más frío y delgado cuanto más avanzaban, como si descendieran no a la tierra, sino a las entrañas de algo mucho más antiguo y malévolo. Era un lugar que parecía rechazar la presencia humana, como si la tierra y la base recordaran lo que allí había ocurrido décadas atrás, y no quisieran que se repitiera. Allí, bajo la sombra de picos imponentes, el proyecto más secreto y moralmente dudoso del gobierno renacía. Proyecto Blackwater. La doctora Eleanor Mitchell se encontraba en la entrada de las instalaciones subterráneas, con la mirada aguda recorriendo el horizonte antes de descender a los túneles oscuros. Era una mujer imponente, de unos 40 y tantos años. Su cabello, ya encanecido, estaba recogido con firmeza, y su rostro mostraba una determinación fría y una implacable resolución.
Reconocida mundialmente por su trabajo pionero en neurociencia, la doctora Mitchell tenía también la reputación de desafiar los límites de la ética en su búsqueda del conocimiento. Sus colegas susurraban que su genialidad solo era comparable con su disposición a adentrarse en los rincones más oscuros de la mente humana. Para ella, el proyecto Blackwater representaba la culminación de años de investigación personal sobre la privación sensorial, la fragilidad de la conciencia individual y el punto de quiebre de la psique humana. El objetivo era simple, pero profundamente inquietante: aislar la mente hasta sus límites absolutos y observar las consecuencias. Siempre había creído que, al despojar a una persona de sus sentidos y someterla a una oscuridad y silencio totales, el cerebro revelaría sus respuestas más primitivas. En pocas palabras, lo que aterraba a otros, a ella la fascinaba. Su equipo, un pequeño grupo de científicos y personal militar, cuidadosamente seleccionados, la esperaba en la sala de control principal, situada en el corazón de la base. Las instalaciones habían sido reacondicionadas con la tecnología más avanzada de la época: cámaras, monitores médicos y un rudimentario sistema automatizado que registraría el estado fisiológico y psicológico de los sujetos de prueba. Las cámaras donde se llevaría a cabo el experimento estaban selladas del resto de la base, bajo tierra, protegidas por gruesos muros de hormigón capaces de resistir bombardeos. La doctora Mitchell reunió a su equipo para una última sesión informativa. El zumbido bajo de las máquinas llenaba el aire mientras ella hablaba con fría eficiencia. El objetivo del proyecto Blackwater, comenzó, con la voz resonando en el espacio confinado, es explorar cómo la mente humana reacciona ante el aislamiento extremo. Privaremos a los sujetos de todo estímulo externo, sin luz, sin sonido, sin contacto humano. Por supuesto, tendrán acceso a soporte vital básico, agua y comida mínima. Pero más allá de eso, nada. Su mirada recorrió los rostros de su equipo: científicos, psicólogos militares y algunos soldados endurecidos encargados de la seguridad del lugar. Ninguno sostuvo su mirada por mucho tiempo. Sabían que lo que estaban a punto de hacer era, como mínimo, éticamente cuestionable, pero ninguno se atrevía a contradecir las órdenes del ministerio. Después de todo, cada uno de ellos había sido elegido precisamente por su capacidad de seguir el protocolo, sin importar lo perturbador del trabajo. Habría 5 sujetos de prueba, todos prisioneros militares, hombres condenados por crímenes que los habían llevado a los rincones más oscuros del sistema penitenciario. Se les ofrecía un trato: participar en el experimento, y si sobrevivían, obtendrían su libertad. A decir verdad, los prisioneros no tenían elección. Una vida en una celda subterránea y oscura no parecía muy diferente de su existencia tras las rejas. No tenían idea de lo que les esperaba. Uno por uno, los prisioneros fueron escoltados a sus cámaras asignadas. Eran habitaciones pequeñas, apenas lo suficientemente grandes para estar de pie o acostarse. Las paredes eran insonorizadas, acolchadas y sin ventanas. Una única cámara en la esquina registraría cada movimiento, cada espasmo, cada instante de locura que pudiera ocurrir. La única iluminación era una tenue luz roja que se apagaría en cuanto comenzara el experimento. Después de eso, nada. Solo oscuridad. La doctora Mitchell observó desde la sala de control cómo las puertas de acero de las cámaras se deslizaban y sellaban con firmeza. El zumbido de las máquinas llenó el silencio mientras el sistema automatizado cobraba vida,
mostrando en las pantallas los signos vitales de cada sujeto: ritmo cardíaco, actividad cerebral, función respiratoria, todo en tiempo real. Los observaremos de forma remota, explicó la doctora Mitchell, con voz serena y clínica. La automatización registrará las respuestas fisiológicas, mientras nosotros nos concentramos en las psicológicas. Si nuestra hipótesis es correcta, veremos un deterioro gradual de sus facultades mentales a medida que el aislamiento los afecte. Miedo, paranoia, alucinaciones, todo eso es esperable. Pero debemos llevarlos más allá. Solo empujando la mente hasta su punto de ruptura podremos descubrir la verdadera naturaleza de la conciencia humana y la esencia misma de lo que somos como especie. Aquello que nos distingue de todos los demás animales. Mientras hablaba, el equipo ajustaba los monitores y calibraba los sistemas para los días venideros. La sala de control estaba iluminada por el resplandor suave de las pantallas y el zumbido bajo de los aparatos electrónicos, y sin embargo, el ambiente se sentía incómodamente estéril, casi como si se desentendiera a propósito de los horrores que pronto se desarrollarían a pocos metros de distancia. La mirada de la doctora Mitchell se detuvo en la pantalla del sujeto 1, un hombre de rostro endurecido y ojos profundos. Estaba sentado en su celda, mirando la pared, completamente ajeno a lo que le aguardaba. No era el único. Ninguno de los sujetos comprendía realmente en qué se había metido. Y lo mismo, en cierto modo, podía decirse de la doctora Mitchell, aunque jamás lo admitiría. Ni siquiera ella estaba del todo segura de lo que estaba por desatar. Aún así, no podía permitirse dudar. El experimento había comenzado. Ya no había marcha atrás. Una a una, las luces rojas de las cámaras se apagaron, sumiéndolas en oscuridad total, y la base quedó envuelta en un silencio absoluto. Solo el suave zumbido del sistema automatizado y el pitido constante de los monitores cardíacos recordaban al equipo que, tras esos muros de concreto, aún persistía la vida. Por ahora. La doctora Mitchell dio un paso atrás. Su corazón latía con expectante agitación. Este era el momento que había esperado. El punto en que la mente humana quedaría completamente despojada de sus defensas, expuesta para ser estudiada. Pero incluso mientras observaba las pantallas, una sensación de inquietud se instaló en el fondo de su estómago. Había algo en aquel lugar, en ese experimento, en esos túneles, algo que no estaba bien. Día 7. Para el séptimo día, el aire en las instalaciones subterráneas se había vuelto más denso, como si un silencio asfixiante se cerrara sobre los investigadores mientras observaban sus monitores. El experimento de aislamiento estaba en pleno desarrollo y los sujetos, privados de estímulos durante una semana completa, comenzaban a mostrar signos de severo deterioro psicológico. La doctora Mitchell estudiaba los datos en las pantallas frente a ella, tomando notas meticulosas, el ceño fruncido en concentración. Por fin, este era el punto que había anticipado, el momento en que la mente humana, privada de toda percepción, empezaría a desmoronarse. Las primeras señales de colapso aparecieron en el sujeto 2, un hombre enjuto llamado Thompson, de moral dudosa y condenado por múltiples crímenes violentos. Al principio, su respuesta al aislamiento había sido estoica. Pasó los primeros días caminando por su celda sin ventanas, murmurando ocasionalmente para sí mismo, pero nada preocupante. Su respiración era extremadamente rápida, su ritmo cardíaco
alarmantemente alto. Sáquenlos. Repetía una y otra vez. Sáquenlos. Están aquí conmigo. ¿De qué demonios está hablando? Preguntó el Dr. Patel, incómodo, detrás de su pantalla. Tecleó para obtener más datos, pero el sistema comenzó a responder con lentitud, la interfaz parpadeando extrañamente. Está alucinando, respondió la doctora Mitchell con frialdad, sin apartar la vista del monitor de Thompson. Es esperable a esta altura. Su mente busca desesperadamente algún anclaje con la realidad. Pronto veremos lo mismo en los otros. Y así fue. En cuestión de horas, los demás sujetos siguieron el mismo patrón. El sujeto 1, Harris, un hombre corpulento y taciturno, había permanecido tranquilo y callado hasta ese día. Pero ahora caminaba de un lado a otro, con los puños cerrados, murmurando palabras incomprensibles. A veces se detenía y fijaba la vista en la pared, como si alguien o algo estuviera allí. Sus ojos se abrían desmesuradamente y retrocedía con evidente terror. Está viniendo, dijo Harris, apenas audible por el intercomunicador. Lo veo, arrastrándose fuera de la oscuridad. El cambio más perturbador vino del sujeto 3, Davis, un exagente de fuerzas especiales. Había estado prácticamente inmóvil durante varios días, sentado en el centro de su celda, sin reaccionar al aislamiento. Pero al séptimo día, Davis comenzó a gritar. No era un grito de ira ni de frustración. Era un sonido primitivo, gutural, como si estuviera atrapado en un terror indescriptible. Golpeaba las paredes acolchadas con los puños, la voz ronca, suplicando que lo dejaran salir. ¡Están aquí! Aulló Davis, arañándose el rostro. ¡Sáquenlos! ¡Sáquenlos de aquí! El equipo de investigación empezaba a mostrarse cada vez más inquieto. La doctora Mitchell se mantenía aparentemente serena, aunque sus ojos delataban una leve preocupación. El sistema automatizado, que hasta entonces había registrado los signos vitales con precisión impecable, comenzó a arrojar lecturas erráticas. El ritmo cardíaco del sujeto 1 se disparó a 180 pulsaciones por minuto, un nivel peligrosamente alto. Pero el sujeto no mostraba signos físicos de agotamiento, más allá de su creciente paranoia. Los datos son anómalos, murmuró el Dr. Patel, frunciendo el ceño ante su pantalla. Sus pulsos se disparan, pero no hay deterioro físico correspondiente, y el sistema automatizado sigue fallando. Mira, la transmisión no está bien. La doctora Mitchell se inclinó hacia adelante, entornando los ojos mientras las cámaras parpadeaban. Las imágenes de los sujetos parecían distorsionarse, con breves flashes de estática cruzando la pantalla. Por un instante, en la celda de Thompson, se vislumbró una sombra, una figura alargada y oscura, de pie en la esquina del cuarto. Pero cuando la imagen se estabilizó, la sombra había desaparecido y Thompson estaba solo otra vez. ¿Vieron eso? Preguntó la doctora Mallory con voz tensa. ¿Qué fue eso? Fue solo interferencia, dijo Mitchell rápidamente, aunque ni ella misma estaba segura. Tecleó para reiniciar las cámaras, pero el sistema se mostraba lento, torpe. Las lecturas diagnósticas parpadeaban erráticamente, mostrando datos sin sentido, picos en la actividad cerebral que deberían haber dejado inconscientes a los sujetos, ritmos cardíacos que fluctuaban salvajemente sin causar colapso alguno. Mientras el equipo intentaba entender qué sucedía, el intercomunicador cobró vida de pronto. Al principio fue solo estática,
Un siseo bajo que llenó la sala de control. Luego, bajo el ruido, comenzaron a escucharse voces, débiles, distorsionadas, como si provinieran de muy lejos. Los investigadores se quedaron inmóviles, mirando los altavoces, intentando descifrar las palabras. Vienen. Susurró la voz, deformada, pero inconfundiblemente humana. Estamos esperando. ¿Quién es ese? Preguntó Mallory, con la voz crispada. No es uno de los sujetos, ¿verdad? Antes de que alguien pudiera responder, el intercomunicador volvió a crujir, esta vez más fuerte, más insistente. Las voces se hicieron más claras, entrelazadas en un coro extraño y fragmentado. No era una sola voz. Eran las 5, hablando al unísono. Sus palabras fundiéndose en un murmullo incomprensible y siniestro. Han llegado. Dijeron, graves y guturales. No estamos solos. La puerta está abierta. Los investigadores intercambiaron miradas de pánico. Los dedos temblorosos sobre los teclados. La doctora Mitchell permanecía inmóvil, el pensamiento corriéndole en espiral. Aquello no debía estar ocurriendo. Los sujetos no podían comunicarse entre sí. Estaban completamente aislados. No lo entiendo. Balbuceó Patel, con los ojos desorbitados. No puede ser que... Las voces se cortaron de repente, dejando tras de sí un silencio sepulcral en la sala. Nadie habló durante largos segundos, y justo cuando Mitchell iba a ordenar que desconectaran el sistema, las cámaras volvieron a parpadear. Esta vez, las sombras no eran sutiles. Se erguían grandes en cada celda, junto a los sujetos. Figuras oscuras, inmóviles, sin rasgos distinguibles. Los sujetos las observaban, con los ojos desorbitados, temblando, pero sin intentar huir. No gritaban, simplemente miraban. El corazón de la doctora Mitchell latía con fuerza cuando la comprensión la golpeó. Lo que estaba ocurriendo dentro de esas cámaras ya no estaba bajo su control. Día 10. Para el 10º día, la atmósfera en la sala de control había pasado de una tensa curiosidad a algo mucho más inquietante. Había una corriente subyacente de miedo, apenas contenida bajo el aparente profesionalismo del equipo de investigación. Las grabaciones de las cámaras dentro de las cámaras de aislamiento se volvían más perturbadoras con cada hora que pasaba. Lo que al principio se había descartado como simples alucinaciones, aquellas figuras sombrías que parecían estar de pie en las esquinas de las habitaciones, ahora tenía una claridad escalofriante. Las figuras ya no eran vislumbres fugaces, permanecían al acecho sobre los sujetos, su presencia innegable. En los monitores, las sombras se movían con propósito, deslizándose por las celdas, a veces flotando a pocos centímetros de los prisioneros. Los sujetos ya no gritaban de terror, como lo habían hecho en los primeros días. En su lugar, se quedaban inmóviles, con los ojos muy abiertos, observando a las figuras con una especie de reverencia horrorizada, como si algo más allá de su comprensión se estuviera desplegando ante ellos. La doctora Mitchell estaba en el centro de la sala de control, con la mirada fija en las pantallas. Había permanecido en silencio la mayor parte del día, su mente luchando por comprender lo que estaba viendo. A su lado, los doctores Patel y Mallory susurraban nerviosamente, lanzando miradas ocasionales a los parpadeantes registros de datos. El sistema automatizado continuaba fallando, informando fluctuaciones absurdas en los signos vitales de los sujetos.
ritmos cardíacos que se disparaban a niveles letales antes de estabilizarse de repente, y actividad cerebral que sugería un estado de conciencia elevado, en lugar del esperado deterioro mental. ¿Alucinaciones? Murmuró la doctora Mallory, aunque su voz temblaba. Tiene que ser eso. La privación sensorial extrema puede hacer que el cerebro proyecte imágenes. Es un mecanismo de defensa. La doctora Mitchell no respondió. Tenía la vista clavada en la pantalla que mostraba al sujeto 1, Harris. Su cuerpo, antes fuerte y musculoso, se había deteriorado de forma antinatural en los últimos días. Su piel, ahora de un tono gris enfermizo, se pegaba a los huesos, y su rostro estaba hundido, como si hubiera envejecido décadas en cuestión de horas. Sin embargo, sus ojos estaban inquietantemente alerta, abiertos de par en par, dilatados, como si vieran algo que las cámaras no podían captar. No había comido en días, pero ya no parecía débil. Todo lo contrario. Harris se movía con una gracia perturbadora. Su cuerpo parecía más fuerte, más poderoso que nunca. Míralos, susurró el doctor Patel, señalando la pantalla que mostraba al sujeto 2. Se están descomponiendo, pero también se están fortaleciendo. Eso no es posible. Cuando la doctora Mitchell por fin habló, su voz fue baja y contenida. Esto ya no es aislamiento. Está ocurriendo algo más. El Ministerio de Defensa le había estado respirando en la nuca durante días, exigiendo actualizaciones, presionando por resultados. El éxito del proyecto Blackwater, a sus ojos, era fundamental. Necesitaban algo, cualquier cosa, que justificara el costo y el secretismo del experimento. La doctora Mitchell les había asegurado que la degradación mental de los sujetos era un paso necesario para descubrir la verdadera naturaleza de la resistencia humana en condiciones extremas. Pero esto estaba más allá de lo que había anticipado. Comenzaba a temer que lo que habían desatado en esas cámaras no pudiera explicarse fácilmente mediante la ciencia. Las sombras seguían moviéndose dentro de las habitaciones, a veces rozando a los sujetos, quienes se estremecían ante el más leve contacto, pero no gritaban. Los cambios físicos en los prisioneros eran ya innegables. La piel de todos había adquirido un tono gris enfermizo, y sus ojos eran completamente negros, con pupilas dilatadas más allá de lo posible. Sin embargo, no parecían débiles ni moribundos. Todo lo contrario, se estaban volviendo más fuertes de forma antinatural. Uno de los soldados apostados en la sala de control comentó que parecían muertos caminando, y la comparación provocó un escalofrío en todos los presentes. Tenemos que detener esto, dijo la doctora Mallory, apenas por encima de un susurro. Esto no está bien. Deberíamos cerrar todo antes de que... Antes de que pudiera terminar, las alarmas estallaron. El sonido fue ensordecedor, resonando por toda la sala de control y provocando un instante de pánico. El doctor Patel corrió hacia su terminal, tecleando frenéticamente mientras trataba de determinar la fuente de la alerta. Son los túneles, dijo, con la voz teñida de alarma. Hubo un derrumbe. Secciones de la instalación se han desplomado. El corazón de la doctora Mitchell se aceleró. Tomó la radio de su escritorio y llamó al equipo de seguridad apostado fuera de la sala. Solo obtuvo estática por respuesta. Nadie contestó. Un frío presentimiento se apoderó de ella. ¿Qué tan grave es?, exigió, girándose hacia el doctor Patel. Es muy grave, respondió él, pálido. Los túneles que conducen a las cámaras de aislamiento quedaron sellados. No podemos llegar a los sujetos. El pánico se apoderó de la sala.
La doctora Mallory se puso de pie, caminando de un lado a otro, nerviosa. Tenemos que sacarlos. Están atrapados. Cálmese. Replicó la doctora Mitchell, aunque ella misma sentía el terror creciendo en su pecho. No podemos actuar sin un plan. La estructura de la instalación es vieja. Los derrumbes son posibles, pero eso no significa que las cámaras se hayan visto comprometidas. Pero sus propias palabras le sonaron vacías. En el fondo, sabía que algo iba terriblemente mal. Un destello en los monitores captó su atención. Las sombras se volvían más oscuras, más definidas. En la cámara de Harris, la figura sombría que antes era una presencia vaga, ahora se erguía completamente formada. Una masa imponente y oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Harris también estaba de pie, con la cabeza echada hacia atrás, los ojos muy abiertos, como si estuviera en éxtasis. El intercomunicador volvió a cobrar vida, pero esta vez la voz que emergió no estaba distorsionada. Era clara, fría y desconocida. Estamos aquí. Dijo la voz, profunda y antinatural. La puerta. Está abierta. La sangre de la doctora Mitchell se heló. Miró los demás monitores. Todos los sujetos estaban de pie, rígidos, con los ojos completamente negros. Las sombras los rodeaban, presionando contra ellos, casi fusionándose con sus cuerpos, en descomposición. ¡Siguen vivos!, dijo el doctor Patel, con la voz temblorosa. ¿Cómo? Deberían estar muertos. La doctora Mitchell negó con la cabeza. No importa. Tenemos que salir de aquí. Hay que sellar todo el lugar. Pero antes de que alguien pudiera moverse, las luces del recinto parpadearon y los monitores se llenaron de estática. Las sombras, los sujetos, todo desapareció de la vista. El único sonido que quedó fue el pitido rítmico del sistema, que seguía registrando los signos vitales como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. La puerta estaba abierta, y lo que había cruzado no iba a dejarlos marchar. Los túneles se habían derrumbado, atrapando al equipo de investigación en la sala de control. El aire se volvió espeso por el miedo al comprender que ya no había escapatoria. No saldremos de aquí, ¿verdad? Preguntó la doctora Mallory, con un hilo de voz que apenas contenía la histeria. La doctora Carr no respondió. Estaba mirando las pantallas vacías. Su mente buscaba desesperadamente una forma de detener la pesadilla que ella misma había desatado. La sala de control había caído en el caos. Las luces parpadeaban, proyectando sombras inquietantes, mientras los monitores llenos de estática no ofrecían ni un atisbo de lo que ocurría dentro de las cámaras de aislamiento. Las manos de Eleanor temblaban mientras se mantenía frente a la consola, la mirada saltando entre su aterrorizado equipo y los controles inertes. La comprensión la golpeó con el peso de una losa. El experimento se había descontrolado por completo. Vamos a cerrar esto, ordenó la doctora Mitchell, su voz aguda y firme, aunque un hilo de miedo quebraba su serenidad habitual. Golpeó con fuerza el botón de abortar emergencia, esperando que el sistema cortara la energía de las cámaras y terminara el experimento. Pero no pasó nada. El botón titiló débilmente bajo su palma y luego se apagó. El doctor Patel corrió hacia los sistemas de respaldo, tecleando sin pausa. Los controles no responden. Yo no puedo acceder a nada. Inténtalo otra vez, gritó la doctora Mallory, con el pánico asomando en su voz. Caminaba por la habitación, con la mirada frenética, saltando de una pantalla a otra. Tenemos que sacarlos de ahí. La doctora Mitchell apretó los puños, obligándose a mantener la compostura. Reinicia la red eléctrica. Si es necesario, lo apagaremos todo manualmente.
Mientras el doctor Patel trabajaba con desesperación para restaurar la energía, el aire en la sala se volvía más denso, cargado de una sensación de fatalidad inminente. Los monitores seguían apagados, pero el intercomunicador volvió a emitir un sonido. Susurros distorsionados llenaron el lugar. Las voces eran fragmentadas, como si provinieran desde lo profundo de los túneles, lejanas y, sin embargo, aterradoramente cercanas. Ellos vienen, ellos vienen, ellos vienen. Entonaban las voces, su ritmo lento y casi ritual. La puerta está abierta, la puerta está abierta, la puerta está abierta. No pueden detenerlo, no pueden detenerlo, no pueden detenerlo, no pueden detenerlo. Las palabras le helaron la sangre a la doctora Mitchell. Las voces ya no pertenecían a los sujetos. Eran algo completamente distinto, algo mucho más oscuro. ¿Qué es eso? Preguntó la doctora Mallory, pálida, respirando con dificultad. ¿Quién está diciendo eso? Antes de que alguien respondiera, las luces parpadearon violentamente, sumiendo la sala casi en completa oscuridad. Las luces de emergencia se encendieron al instante, bañando todo con un resplandor rojizo. El pitido constante de los sistemas de soporte vital persistía en el fondo, un recordatorio escalofriante de que, de algún modo imposible, los sujetos seguían vivos en algún lugar dentro de la instalación. No puedo restablecer el control, murmuró el doctor Patel, apenas audible. Es como si todo el sistema hubiera sido tomado. Nada responde. La mente de la doctora Mitchell corría a toda velocidad. Miró a su alrededor. Científicos y soldados que alguna vez confiaron en ella, ahora la observaban con miedo, esperando una respuesta que no tenía. Tenemos que salir de aquí. Balbuceó la doctora Mallory, su voz quebrada. Hay que abandonar toda la instalación antes de que... Pero antes de que pudiera terminar, algo se movió en la esquina de la sala. Una sombra, larga, delgada, antinatural, se deslizó por la pared. Se movía lentamente, su forma apenas distinguible bajo la tenue luz, pero era inconfundiblemente real. No era proyectada por nadie del equipo. No era un truco del parpadeo de las luces. La respiración de la doctora Mitchell se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par, mientras la sombra se movía otra vez, atravesando la pared como si fuera líquida, disolviéndose y reapareciendo en el extremo opuesto del cuarto. Parpadeaba como una figura que se desplazara entre mundos. ¿La ven? Susurró el doctor Patel con el rostro descolorido. ¿Qué es eso? La sombra pareció solidificarse por un momento. Tomó una forma vagamente humana, alta y distorsionada, con bordes borrosos. Era igual a las figuras vistas en las grabaciones de las cámaras de aislamiento, solo que ahora estaba allí, con ellos. Dios mío, murmuró uno de los soldados, retrocediendo mientras su mano buscaba el arma en su cinturón. está aquí con nosotros. Más sombras aparecieron, atravesando las paredes como espectros, parpadeando dentro y fuera de la vista, llenando el aire de una opresiva sensación de terror. No se movían como seres vivos. Sus formas se estiraban y deformaban, desafiando las leyes de la física. El corazón de la doctora Mitchell latía con fuerza ensordecedora. Retrocedió del panel de control, con la mirada fija en aquellas figuras. Su mente racional aún luchaba por explicar lo que veía, intentando atribuirlo a una alucinación colectiva causada por el estrés y la falta de sueño. Pero en su interior sabía la verdad. Aquellas figuras no eran ilusiones. Eran reales. Las comunicaciones crepitaron de nuevo. Las voces sonaban más fuertes, más insistentes. Ellos. Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí. Ustedes.
Abrieron la puerta. No pueden irse. Las luces titilaron una vez más, y por un instante aterrador, la oscuridad total cubrió la sala. Cuando las luces de emergencia volvieron, las sombras estaban más cerca. Se cernían sobre los investigadores, su presencia sofocante. La doctora Mallory soltó un grito ahogado, acorralada contra una esquina, con los ojos abiertos de par en par. Incluso los soldados, entrenados para mantener la calma bajo presión, estaban visiblemente aterrados. Apretaban las armas, pero ninguno se atrevía a disparar. Las sombras se movían demasiado rápido, demasiado fluidas, deslizándose dentro y fuera de la realidad. Eleanor se obligó a pensar. Su mente era atormentada por una única pregunta. ¿Qué habían liberado dentro de aquellas cámaras? ¿Qué habían traído al mundo? Los túneles, dijo de repente el doctor Patel, apenas audible entre el murmullo creciente de voces. No podemos llegar a los sujetos porque los túneles colapsaron. Estamos atrapados aquí, con ellos. Otra sombra atravesó a uno de los soldados, que retrocedió con un grito, el rostro completamente pálido. La doctora Mitchell comprendió, con una angustiosa certeza, que ya no había salida. Fuera lo que fuera aquello que habían estado estudiando en las cámaras, esa presencia había cruzado el umbral y ahora estaba allí, creciendo. Giró hacia los controles, intentando una vez más apagar el sistema. Pero la consola no respondía. Las comunicaciones siseaban y las voces, ya sin distorsión, hablaron con total claridad. Su mensaje final, helado y definitivo. Ustedes. Abrieron la puerta. Y ahora. Estamos aquí. Las manos de la doctora Mitchell se aferraron al borde de la consola, mientras las sombras se volvían más densas, más grandes, alimentándose del miedo que dominaba la sala. Ya no había manera de detener el experimento. No había escapatoria. El experimento apenas acababa de comenzar. El estruendo comenzó en lo profundo, bajo las instalaciones. Una vibración baja y resonante que hizo temblar las paredes y estremecer el suelo bajo sus pies. La doctora Eleanor Mitchell apenas tuvo tiempo de registrar el cambio sísmico antes de que el techo sobre la sala de control gimiera ominosamente, dejando caer fragmentos de escombros sobre su equipo. Gritos de alarma llenaron la habitación, mientras la tierra se sacudía, haciendo caer el equipo de las mesas y arrojando a varios investigadores al suelo. El doctor Patel se aferró al borde de su consola, con el rostro pálido. ¡Los túneles! ¡Más de ellos se están derrumbando! Otro temblor violento sacudió la instalación, y las luces parpadearon una última vez antes de sumir la base subterránea en una oscuridad total. Durante unos angustiosos segundos, no hubo más que el sonido del concreto desmoronándose, los gritos ahogados de los investigadores aterrorizados y el rugido profundo y gutural de la tierra cerrándose a su alrededor. El corazón de la doctora Mitchell golpeaba con fuerza en su pecho mientras tanteaba su linterna con las manos temblorosas. Cuando finalmente la encendió, el estrecho haz de luz iluminó el caos que se desplegaba en la sala de control. Los demás hicieron lo mismo, cortando la oscuridad con haces irregulares que eran lo único que los separaba de la privación total de los sentidos. Estamos atrapados aquí abajo, murmuró la doctora Mallory con la voz temblorosa. Apretaba la linterna contra su pecho como si fuera un salvavidas.
Estamos atrapados. El pánico comenzaba a propagarse. La doctora Mitchell también lo sentía. El peso abrumador de la Tierra sobre ellos. La comprensión de que los túneles se habían derrumbado, cortando toda posibilidad de escape. La instalación se hallaba muy por debajo de las tierras altas de Escocia, enterrada, lejos de cualquier esperanza de rescate. Y entonces, un sonido le heló la sangre en las venas. Una voz, incorpórea, flotando a través de la habitación oscura. Una voz que no pertenecía a ninguno de su equipo. El doctor Patel soltó una maldición entre dientes, sacudiendo su linterna como si la luz pudiera disipar el terror creciente. ¿De dónde diablos viene eso? Preguntó con voz quebrada por el miedo. Antes de que alguien pudiera responder, el intercomunicador crepitó con un chillido agudo. Y luego, las pantallas, apagadas desde el corte de energía, volvieron a parpadear, bañando la sala en un resplandor frío y antinatural. Una por una, las cámaras mostraron las cámaras de aislamiento. Las figuras en las pantallas ya no estaban encorvadas ni agitadas. Los 5 sujetos permanecían quietos, de una quietud imposible, de pie frente a las cámaras con los ojos abiertos de par en par. Excepto que sus ojos ya no eran ojos, al menos no en un sentido humano. Resplandecían con una luz enfermiza, antinatural, las pupilas dilatadas hasta convertirse en vacíos negros que parecían devorar el espacio que los rodeaba. Ahora. Estamos aquí. Las palabras llenaron la sala de control, pero no provenían del intercomunicador. Venían de los sujetos. 5 bocas hablando al unísono, con voces profundas de otro mundo que reverberaban a través de las paredes. La doctora Mallory gritó, retrocediendo del monitor, la linterna temblando en su mano. La doctora Mitchell observó las pantallas, la mente corriendo, intentando comprender lo que veía. Los sujetos no estaban solos. Las figuras sombrías, aquellas que habían descartado tan rápido como alucinaciones, se habían reunido a su alrededor. Ya no eran espectros sin forma, sino presencias sólidas, moviéndose con propósito, parpadeando dentro y fuera de la penumbra, como sombras vivientes. Se movían como si fueran uno con los sujetos, indistinguibles de la oscuridad misma. La doctora Mitchell tragó saliva, obligándose a pensar pese al miedo. Era la líder. Debía ser quien actuara. Sus ojos se dirigieron al panel de control, al sistema de seguridad que había esperado no tener que usar nunca. Era su último recurso, una medida desesperada que sellaría todo el complejo, atrapando lo que fuera que se había liberado. Pero era una puerta de un solo sentido. Una vez activado, nadie saldría con vida. Tenemos que detenerlo. Debemos contener lo que sea que esté dentro de esas cámaras, dijo la doctora Mitchell, con la voz firme, aunque las manos le temblaban. Si no lo hacemos, saldrá. No podemos permitirlo. ¿Contenerlo? Replicó la doctora Mallory, al borde del pánico. Ya es demasiado tarde. ¿Viste en qué se han convertido? Vamos a morir aquí abajo. El intercomunicador volvió a crepitar y las voces, esas voces horribles, unificadas, hablaron de nuevo. Abriste. Las puertas. No puedes. Cerrarlas. El corazón de la doctora Mitchell se aceleró. Sabía que tenían razón. Habían cruzado un umbral que no podía deshacerse. El experimento de aislamiento había destrozado las mentes de los sujetos, pero lo peor era que había invocado algo que ahora existía más allá de las paredes de las cámaras, algo que se alimentaba del mismísimo tejido de la realidad.
Una sombra atravesó directamente a uno de los soldados al fondo del cuarto, y éste se desplomó, su cuerpo convulsionando, mientras la sombra desaparecía en su interior. Su grito resonó en la habitación, cortado abruptamente por un sonido ahogado, cuando sus ojos se pusieron en blanco. Su piel se tornó gris, sus venas ennegreciéndose, como si una fuerza invisible drenara su vida. La doctora Mitchell tomó su decisión. No quedaba tiempo. Corrió hacia el panel de control de emergencia, arrancando la cubierta protectora que resguardaba el sistema de seguridad del complejo. ¡No! Gritó la doctora Mallory, al comprender lo que Eleanor pretendía hacer. Nos matarás a todos. De cualquier manera estaremos muertos, replicó Mitchell con dureza, tecleando el código con dedos temblorosos. Es la única forma. Su mano quedó suspendida sobre el interruptor final. El sistema sellaría las cámaras, derrumbaría los túneles restantes y llenaría las instalaciones con un gas tóxico, asegurando que cualquier cosa que hubiera cruzado a su mundo quedara atrapada allí para siempre. Era una sentencia de muerte para todos los que estaban dentro, pero la doctora Mitchell sabía que no había otra opción. Cerró los ojos, inhaló profundamente y accionó el interruptor. La habitación se llenó con un rugido ensordecedor al activarse el protocolo. El suelo se estremeció con violencia. Las paredes gimieron mientras los túneles restantes se derrumbaban, cortando toda posibilidad de escape. Un siseo bajo llenó el aire cuando el gas comenzó a fluir, extendiéndose rápidamente por toda la instalación. Lo último que vio la doctora Mitchell antes de que el gas la envolviera fueron las pantallas, parpadeantes, distorsionadas, y los ojos resplandecientes de los sujetos mirándola fijamente. Sus bocas se movieron al unísono una última vez, pero sus voces ya no estaban cargadas de amenaza. No puedes contener lo que has convertido. Estamos aquí. Y entonces, todo se volvió negro.